Doctor. Bueno, buenos días, compañeros. Mi compañero Trinidad Villa Joshua y una servidora vamos a presentarles el tema de asma y EPOC. La que sigue, por favor. Bueno, primero vamos a empezar con asma. La que sigue, por favor. Y bueno, vamos a tener que el asma es una enfermedad heterogénea, crónica de las vías respiratorias inferiores. También la vamos a encontrar como que es un síndrome caracterizado pues por la obstrucción de las vías respiratorias y que pues es variable. Esta variabilidad pues va a depender del tratamiento que se le va a dar. Los pacientes asmáticos, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero pues presentan una inflamación en las vías respiratorias que las van a hacer pues más reactivas a algunos elementos desencadenantes y esto va a provocar que haya una reducción excesiva de la luz y por ende pues una disminución de la corriente del aire, provocando la sintomatología que igual vamos a ver un poquito más adelante. Y pues como nada más como un dato cultural, el 3 de mayo pues es el Día Mundial del Asma. La que sigue, por favor. En cuanto a su epidemiología, pues vamos a tener que afecta aproximadamente a 300 millones de personas a nivel mundial. En México hay una afectación entre el 7 y el 17%, es más acentuada en la edad pediátrica y va a tener un pico máximo a los 3 años. Es más frecuente que se den ataques de asma en hombres que en mujeres. Y en los adultos, pues es común ver complicaciones por los efectos pulmonares que provoca el cigarro. En cuanto a los fallecimientos por asma, pues son poco comunes y pues en países desarrollados ya son prácticamente inexistentes. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, vamos a tener varios. El principal, vamos a tener que es la atopia. La atopia, pues es por lo regular va a estar, en pacientes que van a padecer rinitis alérgica y dermatitis atópica. Van a provenir, pues, de la producción del IgE específico, pero, también vamos a tener a los pacientes con asma no atópica o intrínseca, que estos, se van es lo que se va a presentar como el asma del adulto. Esta es más, intensa y es más persistente y, pues, por ende, hay una mayor producción de IgE en lo que van a ser las vías respiratorias. También vamos a tener a los alérgenos, que, pues, estos provocan la sensibilización. Por lo regular son proteínas con, actividad proteasa, y los más comunes son los que provienen de los ácaros del polvo doméstico, que también lo vamos a encontrar en pelos, en piel de gato y perros, también las cucarachas, el polen y los árboles. También vamos a tener las infecciones que, son por lo regular, pues, las víricas, que, causan o desencadenan lo que van a ser las exacerbaciones asmáticas. En algunos otros casos, pues, se han encontrado, micoplasma y clamidia, que esto se ha encontrado en diversos estudios que como que puede agravar, los cuadros de asma. En cuanto a la genética, pues, vamos a tener, los antecedentes heredofamiliares, y en cuanto a los factores ambientales, pues, vamos a tener, que son los que se presentan los primeros años de vida, que, pues, en este caso, abarcaría los alérgenos, también el tabaquismo y la obesidad sigue estando como en hipótesis, no es aún como 100% seguro. También como hipótesis tenemos, la higiene, y la alimentación, que iría un poco de la mano con lo de la obesidad, que, en este caso, pues, se han descrito que dietas que son poco antioxidantes o que tienen como cierta deficiencia en vitaminas C y A, en magnesio y en grasa, en el omega 3, se van a acompañar como de un mayor peligro para padecer asma. Em, en otros factores, pues vamos a tener, la edad del gestante, que sería a menor edad, tienen como mayor riesgo, la duración de la lactancia, si fueron prematuros, si tuvieron bajo peso al nacer,
y el consumo del paracetamol, pero igual, aún no son como muy seguros. Y en cuanto a los elementos desencadenantes, pues tenemos alérgenos, infecciones por virus, que era lo que pues ya les había comentado, ejercicio y que pues con este se acompañe de hiperventilación, el aire frío, dióxido de azufre, algunos fármacos, que los principales serían beta bloqueadores, ácido acetilsalicílico, el estrés y algunos irritantes como pinturas o aerosoles de uso doméstico. La que sigue, por favor. En cuanto a la etiología, pues, vamos a tener que es un trastorno heterogéneo que va a guardar la relación entre, los factores genéticos y los factores ambientales que ya les había mencionado. Vamos a tener, por un lado, el asma extrínseca, que en esta vamos a tener, pues, la carga familiar de atopia y las pruebas cutáneas positivas a múltiples alérgenos, que más adelante, pues, les voy a explicar de qué se trata esta prueba, y es lo que vamos a encontrar, como el asma alérgica. Y, vamos a tener también el asma intrínseca, que, pues, este es por infecciones o por cambios hormonales. Y también, pues, se puede encontrar el asma mixta, que va a tener características de ambas, que sería, pues, la alérgica y la no alérgica. La que sigue, por favor. En cuanto a la fisiopatología, pues, vamos a tener que los cambios estructurales, perdón, más característicos van a ser el aumento del músculo liso de las vías respiratorias, la fibrosis, la angiogénesis, perdón, y la hiperplasia de la capa mucosa. Eh, Como ya les había mencionado, pues el asma se acompaña de inflamación crónica de la mucosa, de lo que hacen las vías respiratorias bajas, y pues una de las finalidades básicas de lo que va a ser el tratamiento, pues es atenuar esta inflamación. La que sigue, por favor. Y bueno, vamos a tener que la mucosa, como el cuadro histopatológico, que la mucosa respiratoria pues va a ser infiltrada por eosinófilos y linfocitos T activados. Y también va a haber una activación de las células cebadas. Más adelante les puse una tablita donde vienen como todas las células implicadas y como todo lo que van a hacer. Y bueno, la magnitud de la inflamación no va a ser proporcional a la intensidad de la enfermedad. A veces se han observado sujetos con atopia que no tienen síntomas de asma. Eh, la inflamación pues se va a atenuar con la administración de los fármacos que más adelante les voy a mencionar. Y vamos a tener que pues el signo característico o lo que más se va a ver es un engrosamiento de la membrana basal. Este engrosamiento pues se va a dar por el depósito del colágeno. También va a haber un engrosamiento y edema de la pared de la vía respiratoria. Esto por lo regular se ve en asma, cuando es un asma muy, muy grave. También va a haber una obstrucción de las vías respiratorias por un tapón de moco. Ese tapón de moco está compuesto por glucoproteínas y estas glucoproteínas van a estar secretadas por las células caliciformes, perdón, y por proteínas plasmáticas. También se va a dar una vasodilatación e incremento del número de los vasos sanguíneos, que pues era lo que ya les había mencionado de la angiogénesis, y va a haber estrechamiento y enrojecimiento y edema en vías superiores. Y en cuanto a algunos aspectos histopatológicos, pues va a ser que van a presentar uniformidad y que no va a abarcar el parénquima pulmonar. La que sigue, por favor. Y bueno, esto es un cuadrito que resume como todo lo que les voy a mencionar como un poquito más adelante, en donde vamos a tener que participan células inflamatorias, células estructurales, mediadores de la inflamación y los efectos que van a tener. Em, en cuanto a las células inflamatorias, pues vamos a tener a las células cebadas, a los eosinófilos, a los TH2, a los basófilos, neutrófilos y a las plaquetas. En cuanto a las células estructurales, pues vamos a tener a las células del epitelio,
las células del músculo, las células del endotelio, los fibroblastos y los nervios. En cuanto a los medidores, vamos a tener histamina, leucotrienos, prostanoides, a las PAP, a las siminas, adenosinas, endotelinas, óxido nítrico, citocinas, quimiosinas y los factores de crecimiento. Y en conjunto, pues los efectos que van a dar, pues va a ser el broncoespasmo, exudado del plasma, secreción de moco y otros cambios estructurales. Lo que sigue, por favor. Y bueno, vamos a tener que va a haber un patrón de inflamación persistente y en cuanto a las exacerbaciones, vamos a tener que pues es un estado crónico que se le superponen episodios inflamatorios agudos. Y bueno, esas son las células que les mencionaba de las células claves que vamos a tener para la inflamación. Vamos a tener en primer lugar a las células cebadas, que estas son muy importantes para que se desencadenen las respuestas vasoconstrictoras agudas a lo que van a ser los alérgenos y, bueno, algunos otros estímulos, como va a ser el ejercicio y la hiperventilación. Si recuerdan, pues este era como que de los factores desencadenantes que ya les había mencionado. Em, Estas se van a encontrar, o de acuerdo a las biopsias que se han hecho, se encuentran en la capa del músculo liso de las vías respiratorias y pues son activadas por alérgenos, por mecanismos que dependen de IgE y que al unirse pues aumentan esta sensibilización. También vamos a encontrar pues que, bueno, era lo que ya les había mencionado de la liberación de de los broncoconstrictores, perdón. En cuanto a los macrófagos y a las células dendríticas, vamos a tener que, pues, van a estar en las vías respiratorias. Los macrófagos pueden pasar a las vías respiratorias en el asma y también son activados o se va a dar la activación por alérgenos a través de los receptores de IgE, que por lo regular pues son de poca afinidad. Estas pues desencadenan igual un tipo de respuesta inflamatoria eh, cuando hay una liberación de las citocinas y también van a ser las presentadoras de antígenos y en cuanto a las células dendríticas inmaduras, vamos a tener que estas ayudan con toda la diferenciación de las células TH2 y pues para esto van a necesitar algunas citocinas como la interleucina 12. La que sigue, por favor. En cuanto a los eosinófilos, pues vamos a tener que la infiltración de estos eosinófilos es un signo muy característico, es como lo más, es como lo principal que se va a encontrar en los pacientes asmáticos. La inhalación del alérgeno va a provocar pues un aumento en este número de eosinófilos activados y estas células pues también van a intervenir en lo que es la génesis de una hiperreactividad de las vías respiratorias. En cuanto a los neutrófilos, bueno, perdón, los eosinófilos van a estar en el endotelio vascular, igual en vías respiratorias. En cuanto a los neutrófilos, pues vamos a tener que se observa un mayor número de neutrófilos en lo que va a ser el esputo y pues en las vías respiratorias. Esto se va a presentar en individuos con asma grave o se presenta durante las exacerbaciones. En cuanto a los linfocitos T, pues vamos a tener que intervienen en la coordinación de la respuesta inflamatoria, igual por la liberación de las citocinas. Y en cuanto a las células estructurales, pues que ya era todas las que ya les había mencionado, eh, esta van a liberar lo que van a ser los mediadores inflamatorios. La que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto a los mediadores inflamatorios o mediadores de la inflamación, vamos a tener que, pues en el asma van a participar diferentes mediadores y estos ejercen, pues, algunos efectos sobre las vías respiratorias, que es lo que va a explicar los signos histopatológicos de lo que va a ser la enfermedad, que más adelante los vamos a ver. Vamos a tener que lo principal van a ser que van a contraer las fibras del músculo liso de las vías respiratorias, van a acentuar la permeabilidad microvascular
y va a haber un incremento en la secreción del moco y en la atracción de otras células inflamatorias. Vamos a tener que las citocinas pues van a mediar la inflamación, van a amplificar la respuesta inflamatoria y van a iniciar también la cascada inflamatoria. En cuanto a las quimiosinas, pues vamos a tener que estas van a atraer a más células inflamatorias al interior de las vías respiratorias. La que sigue, por favor. En cuanto al estrés oxidativo, vamos a tener que en el asma aumenta este estrés oxidativo plasmático conforme las células inflamatorias, como los macrófagos y los eosinófilos, van a generar especies reactivas de oxígeno. Entonces, van a reducir también la sensibilidad a los corticosteroides. En cuanto al óxido nítrico, tenemos que el nivel de este óxido nítrico en el aire expirado del asma es mayor y también va a contribuir a la vasodilatación. La que sigue, por favor. En cuanto al epitelio de las vías respiratorias, pues vamos a tener que el desprendimiento del epitelio puede ser como un factor para la contribución de lo que va a ser la génesis y va a explicar pues algunos mecanismos eh, como la exposición al ozono, las infecciones víricas, los sensibilizantes químicos y pues los alérgenos, cómo estos contribuyen a esta génesis debido a todos los estímulos para que se dé toda esta rotura del epitelio. Vamos a tener que esta rotura pues va a comprender la pérdida de la función de la barrera, que esto pues va a permitir la penetración de los alérgenos, la pérdida de las enzimas, que por lo normal pues degradan a los mediadores inflamatorios y la desaparición de un factor relajante. La que sigue, por favor. Y pues bueno, vamos a tener también que se presenta fibrosis debajo de la membrana basal, va a haber una hipertrofia e hiperplasia del músculo liso bronquial, un aumento de corriente sanguínea por la mucosa de las vías respiratorias, angiogénesis y una hipersecreción mucosa, que pues era también lo que ya les había mencionado como que en la primera diapositiva. La que sigue, por favor. Mm, creo que esa. Sí, la que sigue, la que sigue. En cuanto a la clasificación, vamos a tener que la que se usa y la que vamos a ver en las guías es la clasificación basada en la gravedad. En esta pues se van a incluir la frecuencia de los síntomas durante el día y la noche, la repercusión de las actividades cotidianas, el uso, número de veces y dosis en las que se van a utilizar medicamentos beta agonistas para tratar los síntomas y la función pulmonar. Esta clasificación va a relacionar la inflamación de la vía aérea con la clínica y con los índices de gravedad. Entonces vamos a tener la intermitente, la persistente leve, persistente moderada y persistente grave, que la intermitente también la vamos a encontrar como leve intermitente. En este caso, vamos a tener que los síntomas diurnos en ese orden, en la primera pues no vamos a tener o va a ser máximo 2 veces. En la persistente leve va a ser más de 2 veces a la semana. En la moderada son síntomas a diario y en la grave son síntomas continuos, que esta pues sería varias veces al día. En cuanto a la medicación, pues vamos a tener igual, en la intermitente no hay medicación o máximo 2 veces a la semana. En la persistente leve vamos a tener más de 2 veces a la semana, pero no va a ser diario. En la moderada pues es todos los días y en la grave son varias veces al día. En los síntomas nocturnos, en la intermitente es no más de 2 veces al mes, en la leve es más de 2 veces al mes, en la moderada más de una vez a la semana y en la grave pues es muy frecuente. Las limitaciones de la actividad en donde va a haber ya limitación va a ser en la moderada y en la grave. En cuanto a la función pulmonar, que va a ser en la PEF o PEP, de con porcentajes,
En la intermitente vamos a tener que es más del 80%, igual en la leve, en la moderada ya va del 60 al 80 y en la grave es menos del 60%. Y en cuanto a las exacerbaciones, vamos a tener que en la primera, en la leve, no hay ninguna exacerbación. En la leve, persistente leve, perdón, es una o puede que no se presente ninguna. En la moderada es 2 o más al año y en la grave, pues también es 2 o más al año. La que sigue, por favor. En cuanto al cuadro clínico, pues vamos a tener que los síntomas como que más característicos son los estertores o sibilancias, la disnea y la tos variable. Empeoran durante la noche y es muy típico que el paciente se despierte en las primeras horas de la mañana. Puede señalar también que tiene dificultad como para llenar de aire sus pulmones y en algunos pacientes va a haber un aumento en la producción del moco. Este moco es espeso, es pegajoso y aparte es difícil de expectorar y por lo regular pues se va a acompañar, perdón, de hiperventilación y pues por lo mismo de que quieren como que sacarlo, se va a dar el empleo de los músculos accesorios de la respiración y pues por lo regular también presentan dolor en estos músculos. Antes de los ataques, vamos a tener que algunas veces van a tener síntomas prodrómicos, como va a ser prurito debajo de la quijada, molestias intraescapulares y un miedo inexplicable, un miedo inexplicable a la muerte inminente. En cuanto a los signos físicos, pues vamos a tener estertores roncantes en todo lo que va a ser el tórax. Esto va a ser tanto en la inspiración como en la expiración. Y en algunos pacientitos, principalmente en niños, la manifestación inicial, pues es la tos no productiva. La que sigue, por favor. En cuanto al diagnóstico, vamos a tener que para diagnóstico y tratamiento se van a usar 2 guías que son como las más importantes, que van a ser las guías de GINA, que es la guía para el asma, y la guía de GEMA. Em, en algunas les puse las que eran de 5.1 y 2021, que es como donde se han hecho los cambios, y de ahí han sido como las mismas desde el 2020. Entonces, bueno, vamos a tener que el diagnóstico del asma se va a establecer cuando tenemos un paciente con síntomas de sospecha, y también se va a hacer una prueba de espirometría. En este caso, lo primero que se va a hacer, pues, es la anamnesis. Esta se va a preguntar cuándo se iniciaron los síntomas, si hubo rinosinusitis o rinitis, si hay dermatitis, los antecedentes heredofamiliares. También se pregunta si alguna vez ha tenido como pitidos en el pecho, si ha tenido tos, si es por la noche, si ha tenido dificultad para respirar o estos pitidos o tos cuando tiene algún contacto con animales, con plantas o con cigarro, si ha tenido igual estos síntomas después de hacer ejercicio, si ha tenido resfriados que le duren más de 10 días o le bajan al pecho, o sea, que tenga como esa sensación como de resfriado en el pecho, si ha utilizado medicamentos inhalados y si estos medicamentos le alivian los síntomas, o si tiene algún tipo de alergia o algún familiar con asma o alergia. En cuanto a la exploración física, pues se va a ver si tiene sibilancias, obstrucción nasal en la rinoscopía y eczema. Es importante saber que una exploración física normal no va a ser igual a que ya se va a descartar por completo un diagnóstico de asma. Por eso se tienen que hacer otras pruebas. La que sigue, por favor. Vamos a tener que estas son algunas de las pruebas que les voy a mencionar para determinar la función pulmonar en el adulto. Más adelante les voy a mencionar la de los niños.
Vamos a tener que en primer lugar se va a hacer la espirometría. Esta va a ser la prueba diagnóstica de primera elección. Los principales parámetros para determinar, pues, son el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada. Sus valores, pues, se adecúan a lo que va a ser la edad del paciente. Vamos a tener que la obstrucción va a ser un cociente de FEB1 y FEBC por debajo del límite inferior. Em, Se recomienda, administrar 4 inhalaciones sucesivas de 100 microgramos de salbutamol o, sus equivalentes mediante un inhalador con una cámara espaciadora y repetir la espirometría a los 15 minutos. Este es un algoritmo diagnóstico que, nos va a abarcar, los síntomas asmáticos, de ahí, pues, se va a dar la espirometría con la prueba, de broncodilatadora, que era lo que les mencionaba de las inhalaciones con el salbutamol. De ahí vamos a tener el margen de referencia, o los patrones obstructivos. En cuanto al margen de referencia, pues vamos a tener, una respuesta broncodilatadora negativa, que más adelante les voy a mencionar en qué caso es positiva y en qué caso sería negativa. Bueno, en una variabilidad domiciliaria del flujo expiratorio máximo, que puede ser mayor o menor de 20%, que cuando es menor del 20% se tiene que hacer una reevaluación. El óxido nítrico igual, puede ser, mayor o menor a 40, y en estos casos, nos va a dar, pues, como tal ya para asma, y las pruebas de vasoconstricción, que es igual positiva o negativa, que para negativa se tiene que hacer la reevaluación, y para positiva, pues, ya nos va a dar el diagnóstico. En cuanto al patrón obstructivo, igual, la respuesta broncodilatadora positiva nos va a dar asma. Cuando es negativa, tenemos que hacer la del óxido nítrico, que igual, en el caso, como ya les había mencionado, cuando es mayor de 40, pues ya se nos da como asma. Y cuando es menor a 40, se tiene que aplicarlo de glucocorticoides vía oral y repetir la espirometría. Si hay una normalización en el patrón, es, asma, y si hay persistencia del patrón obstructivo, pues se tiene que hacer la reevaluación. Estas pruebas, pues ya se las voy a ir explicando más adelante. La que sigue, por favor. Bueno, esto era lo que les mencionaba, que cuando hay una respuesta positiva o una broncodilatación significativa, vamos a tener que el FEB1 va a aumentar a más del 12% y más de 200 mililitros. Algún criterio alternativo, pues va a ser el aumento del PEB a más del 20%. La que sigue, por favor. Vamos a tener que la reversibilidad, perdón, puede ser identificada por una mejoría del FEB1 o del PEB después de 2 semanas del tratamiento con glucocorticoides, que la que se usa es la prednisona, eh, o de 2 a 8 semanas con glucocorticoides inhalados, que, la que se usa, pues, será la fluticasona. Aunque es muy característica del asma,
bueno, em, les mencionaba que, para la identificación de esta, hiperrespuesta, em, se va a llevar una prueba, que es la prueba de provocación bronquial inespecífica, que va a ser, pues, mucha ayuda para pacientes, con sospecha clínica de asma, pero que tienen una función pulmonar normal. Se pueden emplear agentes directos, como va a ser la metacolina o la histamina, o indirectos, como la adenosina monofosfato, o el manitol. La que sigue, por favor. Vamos a tener que, en cuanto a la prueba del manitol, va a resultar positiva, cuando hay una caída del 15% en el FEV1, o, también cuando hay un incremento del FEV1 más del 10% entre 2 dosis consecutivas. La que sigue, por favor. En cuanto a la fracción exhalada del óxido nítrico, que también ya se los había mencionado, o que lo vamos a encontrar como FeNO, esta es una medida no invasiva de inflamación, bronquial, y va a ir relacionada con, pues, la inflamación eosinofílica. Em, Va a haber una, va a ser para, para pacientes no fumadores y que no, que no hayan, inhalado glucocorticoides. La que sigue, por favor. Y en cuanto a la función pulmonar del niño, pues vamos a tener que, la utilidad de las pruebas de función respiratoria, van a ser menor que en el adulto. Es posible obtener espirometrías, forzadas a partir de los 3 años, y por encima de los 5 o 6 el diagnóstico funcional, va a ser, pues, similar en lo que va a ser, similar, al del adulto. Vamos a tener que en el niño FEV1 y FEVC, pues se va a correlacionar mejor con la gravedad del asma, y en este caso la obstrucción se va a definir como el cociente de FEV1, FVC menor a 85 al 90%. Cuando hay, dudas diagnósticas, pues se va a dar la provocación con, metacolina, y se va a usar la prueba de FeNO. Vamos a tener, igual aquí un diagrama del diagnóstico, em, cuando, vamos a tener, pues, la historia clínica con toda la sintomatología, de ahí, pues, la espirometría basal cuando se pueda hacer esta espirometría, que se va a ver, pues, el patrón obstructivo. Eh, Vamos a tener que cuando hay PVD positivo, pues, ya va a dar asma, cuando nos da negativo, es lo que les mencionaba de la prueba de provocación de la metacolina. Si es negativa, es una evaluación, y pruebas complementarias, y cuando es positiva, pues ya nos va a dar el diagnóstico. Cuando no hay disponibilidad de esta espirometría, se va a dar, la prueba terapéutica con los ABA. Cuando es, pues, buena respuesta, ya nos va a dar el diagnóstico de asma, y cuando es mala, se tiene que igual hacer la evaluación con pruebas complementarias. La que sigue, por favor. Em, En cuanto a bueno, esto era lo que ya también les había mencionado, prueba broncodilatadora positiva, el FEV1 va a incrementar al 12%, y el criterio alternativo es un aumento del PEV, más del 20%. La que sigue, por favor. Y en cuanto al estudio de la alergia, pues vamos a tener que, la finalidad de este estudio es determinar, pues, la existencia de la sensibilización a los aeroalérgenos, que, pues, estos influyan en el desarrollo del asma alérgica, o que nos van a dar las exacerbaciones. Se puede realizar para cualquier paciente con asma, no importa la edad, y en la, anamnesis, pues, se va a valorar si el paciente tiene antecedentes personales o familiares, y si hay, síntomas alguna relación con los síntomas con la exposición, alergénica. Vamos a tener que, entonces se va a decir que si hay una exposición, a aeroalérgenos que va a desencadenar o empeorar el asma bronquial, entonces, pues, se va a sospechar del asma alérgica. Si el estudio sale positivo y tiene concordancia con la historia clínica, pues, vamos a tener que es asma alérgica.
Si sale negativo en su estudio de alergia, entonces vamos a tener que es asma no alérgica. Cuando sale positivo y no tiene concordancia con la historia clínica, va a haber una sensibilización sin relevancia clínica. Cuando no hay un empeoramiento del asma bronquial a esta exposición a los aeroalérgenos, entonces, pues, se tienen que buscar otros factores, desencadenantes, como en el asma no alérgica. Ya les había mencionado un poquito acerca de lo que se van a encontrar como principalmente como alérgenos, pero, aquí, pues, se los vuelvo a poner, que, pues, serían los ácaros, los epitelios de gato y del gato y del perro, el polen y algunos tipos de hongos. La que sigue, por favor. La prueba que se va a usar para este diagnóstico, pues, va a ser una prueba de punción intraepidérmica o una prueba de PRIP con, extractos, estandarizados, que era lo que les mencionaba en la tablita anterior, y, pues, va a tener una alta sensibilidad, va a ser de bajo costo y, pues, vamos a tener que algunas variables que pueden, darnos como falsos positivos, serían, el consumo de algunos fármacos o que tengan dermografismo. Em Esta, pues, es para las determinaciones de IgE y, también se va a dar una prueba de provocación bronquial, que, pues, esta puede ser útil cuando hay una como discrepancia entre la historia clínica y los resultados que se van a obtener en esta prueba de PRIC, pero, pues, no se recomienda de forma rutinaria y necesita, pues, ser realizada por expertos. La que sigue, por favor. Y bueno, este es un algoritmo ya como muy, muy, resumido. Era lo que les mencionaba, este es del GEMA 5.1 y, en el GINA, 2021, que pues esto es básicamente lo que ya les había mencionado, donde pues vamos a ver las pruebas de espirometría, las de óxido nítrico, las de, broncoconstricción y dependiendo pues los patrones obstructivos, que esta pues sería el algoritmo para adultos y para los niños que son mayores de 5 años. La que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto al diagnóstico diferencial, vamos a tener que el principal sería con EPOC y, pues, en este caso, la tablita nos va a mostrar las principales diferencias. En asma, pues, se presenta a cualquier edad. En EPOC, pues, por lo regular es después de los 40 años. El tabaquismo en EPOC es siempre y en el asma, pues, es indiferente. La presencia de atopia en asma, es al revés. Aquí en asma es muy frecuente y en EPOC es infrecuente. En antecedentes, familiares, en asma es frecuente que haya y en EPOC, pues, no es como de relevancia. La variabilidad de síntomas en asma sí hay y en EPOC no. La reversibilidad, perdón, de la obstrucción bronquial en asma es significativa y en EPOC, pues, suele ser menos significativa. Y en respuesta a glucocorticoides, en asma es muy buena y en EPOC es variable. En la edad entre 15 y 40 años, otras patologías posibles, pues puede ser obstrucción de la laringe inducible, hiperventilación, cuerpo extraño, fibrosis quística, bronquiectasias, enfermedad cardíaca congénita o un tromboembolismo pulmonar. Y los síntomas característicos de cada uno, pues sería la disnea, mareos, síntomas de aparición brusca, tos y moco excesivos, infecciones, soplos cardíacos, disneas, taquipneas o dolor torácico. Y en personas de más de 40 años vamos a tener obstrucción laringea inducible, igual hiperventilaciones, bronquiectasia, enfermedad del parénquima pulmonar, insuficiencia cardíaca y tromboembolismo pulmonar. La que sigue, por favor. Vamos a tener también una clasificación de control que, vamos a tener si está bien controlada, parcialmente controlada o mal controlada. Cuando están bien controladas, vamos a tener que, se va a presentar todas las siguientes características, que en síntomas diurnos van a tener ninguno o menos de 2 veces al mes, no va a haber limitación de las actividades, no hay necesidad, no, perdón, no hay síntomas nocturnos, tampoco hay necesidad de medicamentos o, pues, son máximo 2 días al mes.
En cuanto a la función pulmonar de FEV es mayor a 80 y de PEV igual, mayor a 80 y no presenta exacerbaciones. Cuando está parcialmente controlada puede ser cualquier medida en cualquier semana. Síntomas diurnos, pues va a tener diario, va a tener limitaciones ya en las actividades, va a tener síntomas nocturnos, van a necesitar medicaciones para aliviar los síntomas más de 2 días al mes. El FEV va a ser, el FEV y el PEV va a ser mayor al 80% y las exacerbaciones van a presentarse ya, pues, más de una al año. Y mal controlada es si hay más de 3 características del, asma parcialmente controlada. La que sigue, por favor. Y bueno, ahora vamos con el tratamiento. Igual, vamos a tener en este caso, que es con las guías y vamos a tener, diferentes escalones. Vamos a tener, dependiendo la tabla de gravedad, que era la que les había mencionado en las primeras diapositivas. Si es intermitente, vamos a empezar en el escalón 1, que en las tablitas va a aparecer como pasos, pero pues en los escalones. En persistente leve, vamos a empezar desde el escalón 2, en la moderada va a ser en el 3 o en el 4, y en la persistente grave va a ser ya en el escalón 5 o 6. Este va a ser para adultos, y pues bueno, lo vamos a tener que en la primera evaluación se va a confirmar el diagnóstico con todo lo que ya les había mencionado, el control de los síntomas y los factores de riesgo modificables, si tiene comorbilidades, perdón, las técnicas de inhalación y adherencia y la preferencia del paciente, así como los objetivos. En el primer como diagrama vamos a empezar si se van a usar las TICs de formoterol como protocolo escalado, pues va a reducir el riesgo de exacerbaciones comparándolo con el uso de los SABA. Vamos a tener que en el primer escalón, según necesite, van a ser bajas dosis de X formoterol. Estos pues son en síntomas de menos de 4 a 5 días a la semana. En el escalón 3 vamos a tener que son síntomas la mayoría de los días o que se despierten con asma una o 2 veces a la semana. En este van a ser dosis bajas de mantenimiento de X formoterol. En el paso 4 ya son síntomas diarios y despertarse con asma más de una vez a la semana y que tengan baja función pulmonar. En esta, pues son dosis medias de mantenimiento de X formoterol. Y ya para el paso 5, que sería en persistentes o graves, vamos a tener que añadir agonistas muscarínicos de larga acción. Hay que relacionar con la evaluación fenotípica los anti-IgE, anti-interleucinas 5, anti-interleucinas 4 y considerar altas dosis de X-formoterol. Y en el segundo diagrama, pues, o la opción 2, se tiene que empezar antes de considerar un tratamiento con escalada de SABA, se tiene que controlar si el paciente se va a adherir a esta terapia de control diaria. Vamos a tener que, igual, en paso 1 es tomar siempre los TICs cuando se tomen los SABA o los agonistas beta-2 adrenérgicos de acción corta. Igual, en esta los síntomas son menos de 2 veces al mes. En los síntomas que son menos de 4 a 5 días a la semana, son dosis bajas de mantenimiento de X. En los síntomas, en la mayoría de los días o cuando ya se despiertan, son dosis bajas de mantenimiento de X-LABA. En los síntomas diarios o cuando ya se despiertan más de una vez, son dosis medias a altas de X-LABA. Y ya en el escalón 5, pues ya se tienen que añadir LAMA, se tiene que relacionar con la evaluación fenotípica, anti-IgE, anti-interleucina 5 y anti-interleucinas 4, y considerar pues las altas dosis de X-LABA. La que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto a los escalones terapéuticos, igual del 1 al 5, los de elección para escalón 2 son dosis bajas de corticoides inhalados, para el escalón 3 es lo mismo, pero se agregan los LABA.
En el escalón 4 ya se aumentan las dosis de corticoides inhalados. En el escalón 5 ya vamos a tener dosis altas de corticoides inhalados. Y ya para el escalón 6 es un tratamiento es dosis altas de corticoides inhalados, es LABA y también un biológico según el fenotipo, que puede ser el omalizumab, mepolizumab o dupilizumab, dependiendo ya estos serían pues en casos individualizados. Otras opciones pues serían antagonistas del receptor de leucotrienos, corticoides inhalados en escalón 3, en el escalón 4 dosis medias de corticoides inhalados y se le agregan antagonistas del receptor de leucotrienos o dosis medias de corticoides inhalados más LABA. En el escalón 5, si hay un mal control, se tiene que añadir LAMA, los antagonistas de receptores de leucotrienos. Este no se recomienda en menores de 12 años. Y también acitromicina, que este sería para asma neutrofílica. En el escalón 6, cuando ya se ha fracasado en todas las opciones previas, se va a hacer una termoplastía endobronquial y si existe el mal control, ya se tiene que considerar glucocorticoides por vía oral o triamcinolona vía intramuscular. Y a demanda, pues vamos a tener que en el escalón 1 va a ser el SABA, en el escalón 2 se va a agregar, es igual SABA, o el GCI más formoterol, o el GCI más salbutamol. Y ya para los escalones del 3 al 6 es SABA o corticoides inhalados y se le va a agregar el formoterol. A esto pues se tiene que agregar a cualquiera de estos escalones y no importa la terapia que se le dé, pues se le tiene que dar educación al paciente, un control ambiental, los tratamientos de rinitis y otras comorbilidades, perdón. Y también se considera inmunoterapia con alérgenos. La que sigue, por favor. Y estos son algunos principios activos del tratamiento del asma que encontré. Que serían, pues, en cuanto a los ABA, es salbutamol, es como que el principal. En fármacos de control, los corticoides inhalados, el principal que se usa es el blecometasona. Para los adrenérgicos de acción larga o los LABA, que era lo que les mencionaba, es el formoterol. Em, y para el asma grave o alérgica, ya cuando es no controlada, es el omalizumab. Y para igual el asma grave, perdón, pero que es eosinofílica, vamos a usar el mepolizumab. La que sigue, por favor. Eh, y bueno, este es igual lo que ya les había mencionado. Esta creo que se repitió, pero bueno, nada más lo único que aparece como diferente son los ajustes clínicos, dependiendo si es bien controlada, parcialmente controlada o mal controlada. Bien controlada, pues se va a mantener con la mínima dosis. La parcialmente controlada se va a considerar el aumento de las dosis hasta que ya se logre el control y la mal controlada se tiene que subir hasta que se logre el control. La que sigue, por favor. Y bueno, otras herramientas para detectar el control del asma, pues puede ser la medicación de rescate. Cuando está controlado, va a usar menos de 2 envases de SABA al año y cuando no está controlado, va a usar más de 2 envases de SABA. La función pulmonar o el riesgo a futuro se hace antes de comenzar el tratamiento, de los 3 a los 6 meses y de una o 2 veces al año. Y se va a hacer también un cuestionario del control del asma que es este que aparece aquí abajito, que te pregunta si en las últimas 4 semanas, cuánto tiempo te ha impedido el asma hacer tus actividades. Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia te ha faltado el aire? Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia tus síntomas te han despertado por la noche o temprano en la mañana? Esto pues sea por semana. ¿Con qué frecuencia has utilizado el inhalador de rescate?
¿Y cómo dirías que está controlada tu asma durante las últimas 4 semanas? A cada una de las respuestas se les va a dar, de 1 a 5 puntos, y vamos a tener que cuando está bien controlado van a tener más o igual a 20 puntos, parcialmente controlado van a ir de 16 a 19 puntos, y cuando están mal controlados, pues van a tener menos de 15 puntos. La que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto al manejo de las exacerbaciones, vamos a tener que, cuando esté instauración lenta, que es de días a semanas, es por infecciones respiratorias altas o cuando hay un incumplimiento terapéutico y hay una respuesta lenta. Cuando hay una instauración rápida que se presenta en horas, es por alérgenos, fármacos o estrés, y también pues es de respuesta lenta. Se va a evaluar la gravedad de las crisis asmáticas, dependiendo si es una crisis leve, moderada, grave o una crisis vital, y se van a usar varios parámetros. Vamos a tener la disnea, que puede ser leve, moderada, intensa o una respiración agónica, o cuando hay una parada respiratoria. El habla van a hacer párrafos, puede ser frases, palabras o puede que ya no presenten habla. En frecuencia respiratoria, en leve, pues va a estar aumentada. De ahí puede ser mayor a 20, mayor a 25, o que presente bradipnea o apnea. En frecuencia cardíaca vamos a tener que es menor a 100, mayor a 100, mayor a 120, o pueden presentar ya bradicardia o parada cardíaca. En la presión arterial, en todos los casos van a estar normal, menos en una crisis vital, donde aquí ya van a presentar hipotensión. El uso de musculatura accesoria va a estar presente en moderada y grave, y en la crisis vital va a haber un movimiento tóraco-abdominal. En cuanto a las sibilancias, en todas van a estar presentes, y en la crisis vital va a haber un silencio auscultatorio. El nivel de conciencia en todas va a estar normal, en la crisis vital puede estar disminuido o incluso ya llegar al coma. En cuanto a los valores de FEV o PEV, en la leve va a ser mayor del 70%, en la moderada menor del 70%, en la grave menor del 50% y en la crisis vital pues no procede. En CaO2, el porcentaje va a ser mayor del 95%, en la moderada menor del 95%, de ahí menor de 90%, igual en la crisis vital va a ser menor de 90%. En la PA2 va a estar normal, en moderada ya va a haber hipoxemia, en la crisis grave va a haber insuficiencia respiratoria parcial, y en la crisis vital pues va a estar menos del 60%. Y en la PaCO2, perdón, en la leve va a estar normal, en la moderada va a ser mayor del 40, en la crisis grave va a ser menor a 40 y en la crisis vital ya va a ser mayor a 45 y en esta ya hay una insuficiencia respiratoria. La que sigue, por favor. Y en cuanto al manejo de las exacerbaciones, pues vamos a tener que el paciente pues va a presentar la exacerbación. Se tiene que evaluar al paciente, saber si sí se trata de asma, si hay factores de riesgo para una muerte relacionada con el asma y cuál es la severidad de la exacerbación. Cuando es leve o moderada, era lo que ya les había mencionado del habla en frases, que puede tener la frecuencia respiratoria aumentada. Sí, ya era todo lo que ya les había mencionado en la tablita anterior. Leve, moderada, severa o potencialmente fatal. En cuanto a la severa y potencialmente fatal, esto ya es de urgencia y se traslada a un centro de agudos. Se va a administrar SABA o bromuro de hipatropio. Estos son inhalados, oxígeno y también corticosteroides sistémicos. En la leve moderada, cuando se inicia el tratamiento con SABA, prednisolona o con el oxígeno y tampoco mejora, sino que empeora, igual se va a trasladar. Y cuando continúa el tratamiento con SABA y cuando se evalúa la respuesta sigue empeorando, se va igual a trasladar. Para evaluar el paciente, para ya darlo de alta, pues los síntomas tienen que mejorar, ya no tiene que necesitar SABA. La PEV mejora y está entre 60 a 80%, más de eso.
la saturación del oxígeno está a más del 94% y, pues, ya la medicación se va a dar medicación de rescate, medicación de control y un seguimiento de 2 a 7 días, y para niños de 1 a 2 días se tiene que hacer el seguimiento para revisar signos y síntomas. El tratamiento de rescate, si es necesario, pues se va a reducir. El tratamiento de control se va a continuar con la dosis más alta, de 1 a 2 semanas, o a largo plazo, dependiendo, sería hasta 3 meses, corregir los factores de riesgo y manejar, a partir de eso, pues otro plan de acción, em, para saber si se necesita modificación de, alguna dosis de los medicamentos. La que sigue, por favor. Y pues ya para, derivación especializada, vamos a tener que, en sospecha de asma, si hay una posibilidad de espirometría, perdón, se va a hacer, era todo lo que, pues, ya les había mencionado antes de cómo se realiza la espirometría y los valores positivos. Si hay comorbilidades y que requieran estudio, y, no, pues se va a se va a hacer un seguimiento en atención primaria. Y en caso de que sí, pues ya se va a derivar a una atención especializada. Y en cuanto al asma diagnóstica, pues se tiene que hacer el grado del control, si está bien controlada, parcialmente controlada o no controlada. Bien controlada, pues se va a seguir en atención primaria, y no controlada, pues se va a revisar, si hay una buena técnica inhalatoria, si, hay que revisar si hay, adhesión al tratamiento, evitar agravantes, tratar las comorbilidades y, aumentar al siguiente escalón terapéutico. Se va a hacer el control de 3 a 6 meses. Si está controlada, se sigue en atención primaria. Si está bien controlada en escalón, en el escalón 5 o 6, o si no está controlada, ya se, clasifica como asma grave y entonces ya se va para atención especializada. La que sigue, por favor. Y, bueno, esta es lo que igual ya les había mencionado de los controles, de si es bien controlada, parcialmente controlada o mal controlada, que esta es de las guías del 2019. La que sigue, por favor. La que sigue, eso es como lo mismo. Y el control en niños se va a hacer un cuestionario del control. Esto es para las mamás, o bueno, para los acompañantes de los niños, y, se pregunta si ha tosido durante el día en ausencia de resfriado, si ha, tenido pitidos o silbidos durante la noche, si cuando juega, cuando se ríe tiene tos o estos silbidos, si ha tosido durante la noche en ausencia de resfriado, con qué frecuencia le ha costado respirar, cuántas veces han tenido que ir a urgencias por el asma, con qué frecuencia, le ha costado respirar durante la noche y, cuántas veces ha ingresado al hospital, debido al asma. La que sigue, por favor. Y este es un cuestionario que se le hace a los niños, que es un poquito como más, gráfico, y en este se pregunta cómo está tu asma hoy, en qué medida tu asma es un problema cuando corres, cuando haces deporte, si toses a causa de tu asma o si te despiertas en la noche a causa de tu asma. Y esto, pues, los niños van, viendo como las caritas de los dibujitos, y ya ellos van indicando, qué tan mal o qué tan bien se han sentido. La que sigue, por favor. Y este igual es para los acompañantes, sí, cuántos días tuvo su hijo, síntomas, de asma, si ha tenido silbidos en el día y cuántas veces se despertó durante la noche. Y todas estas preguntas son, pues, en las últimas 4 semanas, tanto estas como la de los niños, como las anteriores de las mamás, todas estas son de 4 semanas. La que sigue, por favor. Y estos son, pues, algunos factores de riesgo para sufrir exacerbaciones en los niños, que los principales sería el uso excesivo del SABA, exposiciones al humo del tabaco y las comorbilidades. Y de ahí, pues, tenemos otras como, asistencia previa a la UCI o necesidad de la intubación,
Síntomas persistentes, falta de adhesión al tratamiento, prueba broncodilatadora positiva, exposición a los alérgenos, si tiene eosinófila en sangre o si ya tiene problemas psicológicos o socioeconómicos importantes. La que sigue, por favor. Ok, entonces ya por último vamos a pasar a lo que es el tema de POC. ¿Le puedes dar a la siguiente, Unice, por favor? Ok, para empezar tenemos que el EPOC se define como una enfermedad que es común, que es prevenible, que va a ser progresiva y que también va a ser tratable. En general, esta enfermedad se va a caracterizar por síntomas respiratorios y porque hay una limitación persistente del flujo aéreo. Todo esto, como ahorita lo vamos a ver, gracias a anomalías a nivel de los alvéolos y de las vías respiratorias. Y generalmente se dice que va a ser causado por una exposición significativa a partículas o gases nocivos y o también puede estar influenciada por factores propios del hospedero. En la siguiente. Ok, en cuanto a la epidemiología, tenemos que hoy en día se considera que ya es una de las tres causas principales de muerte en todo el mundo. Se sabe que el 90% de las muertes se van a dar en países subdesarrollados. Y otra cosa que mencionaba la guía es que globalmente se presentan alrededor de 3 millones de muertes anuales. Por otra parte, se estima, bueno, las guías GOLD pues básicamente del 2022, estima que para el 2060 vamos a tener casos anuales en una cifra de 5.4 millones. Ok. En cuanto a los factores de riesgo, el más estudiado, pues básicamente es el cigarrillo. ¿Qué pasa con el tabaco? Bueno, en este caso, lo que ocasiona el cigarrillo es una inflamación crónica, hay una acumulación de neutrófilos en el pulmón, lo cual va a incrementar la actividad de la elastasa y va a provocar destrucción a nivel alveolar, genera hipertrofia e hiperplasia de las glándulas secretoras de moco, hay constricción del músculo liso bronquial y también va a haber una inhibición en la función correcta de los macrófagos y otros factores importantes que va a provocar el humo del cigarrillo, pues básicamente es la disminución de la movilidad ciliar y el aumento de las resistencias de la vía aérea. Por otra parte, también tenemos a los factores que, como lo son la contaminación ambiental, la exposición ocupacional, por ejemplo, en aquellas personas que trabajan con pesticidas o que se exponen mucho al humo de leña. Otro factor va a ser básicamente es el envejecimiento y también el sexo femenino se ha visto que tiende a repercutir de peor manera en las mujeres. Por otra parte, también existe afectación en el desarrollo y crecimiento pulmonar. Las últimas guías remarcan mucho que los antecedentes de infecciones en la infancia y en la adolescencia, así como también anomalías durante la gestación, pueden, digamos, exacerbar las posibilidades de presentar EPOC. Otra causa importante son las infecciones. El asma también se dice que es un factor de riesgo, aunque no está 100% comprobado. Y dentro de los factores genéticos tenemos que hasta ahora la única enfermedad conocida de origen genético que causa EPOC va a ser la deficiencia de la alfa-1 antitripsina. La siguiente, por favor. Por otra parte, también tenemos al índice tabáquico. Pues básicamente nos dice el riesgo que tiene una persona de desarrollar EPOC y básicamente se calcula con los cigarrillos que la persona fuma al día por los años fumados, esto entre 20, y los cuales, y el resultado pues básicamente nos va a dar los paquetes por año. El riesgo de EPOC se dice que si el resultado es menor a 10 va a ser nulo, si el resultado sale de 10 a 20 es riesgo moderado y de 21 a 40 va a ser riesgo intenso y ya pasando de los 41 el riesgo se dice que va a ser muy alto. La siguiente, por favor. Ok, pasando a la fisiopatología, aquí tenemos que tanto el humo del cigarrillo como otras partículas nocivas van a activar a los macrófagos alveolares. Estos van a ser inducidos a producir interleucina 8 y leucotrieno B4, los cuales van a ser quimiotácticos para otros neutrófilos. De igual manera,
los macrófagos van a producir proteína 1 quimiotáctica de los monocitos, así como interleucina 1 beta y factor de necrosis tumoral alfa. Todo esto lo que nos va a condicionar, pues básicamente va a ser un proceso proinflamatorio en cuanto al parénquima pulmonar y pues sobre todo se van a ver afectados los bronquios, los bronquiolos y también los alvéolos. Por otra parte, se dice que los macrófagos también van a inducir la producción de metaloproteínas de matriz. En este caso, las más representativas van a ser la 9 y la 1, las cuales van a contribuir para una destrucción de la pared alveolar y van a generar enfisema. Por otra parte, el humo del cigarrillo también va a activar a las células epiteliales, todo esto para producir el factor de crecimiento transformante beta y el factor de crecimiento epidérmico. Este último va a promover una producción más acelerada de mucina y vamos a tener una sobreproducción de moco. En cuanto al efecto que estas sustancias tienen en los fibroblastos, pues básicamente va a ser fibrosis y esto lo que va a causar va a ser propiamente una bronquitis crónica. La siguiente, por favor. Ok. El EPOC básicamente se debe a dos procesos fisiopatológicos. El primero va a ser bronquitis crónica obstructiva, que va a ser una enfermedad propiamente de las vías aéreas. Y como segundo punto va a ser el enfisema, el cual va a afectar propiamente al parénquima pulmonar, es decir, al tejido alveolar. La siguiente, por favor. En cuanto a la bronquitis crónica, esta se define por tos y o expectoración crónica al menos 3 meses al año durante al menos 2 años consecutivos. En este caso se dice que en cuanto a los hallazgos histopatológicos, lo que llegamos a encontrar son bronquios grandes o cartilaginosos. Hay presencia de hiperplasia e hipertrofia de las glándulas submucosas. Y aquí tenemos a un índice de rate mayor a 0.6. En este caso, el índice de rate, pues básicamente es una relación entre el grosor de la pared bronquial y el grosor de las glándulas submucosas. Se dice que lo normal es de 0.44 y los valores entre 0.52 a 0.6, pues básicamente ya nos hablan de un EPOC. Ok. Ahora, continuando con el enfisema, por definición tenemos que este se define como un atrapamiento aerodistal al bronquio terminal, en donde vamos a tener afección al bronquiolo respiratorio, a los conductos alveolares, a los sacos alveolares y propiamente a los alvéolos. En este caso, lo que vamos a encontrar va a ser una dilatación anormal y una destrucción de la pared alveolar. En este caso, en el enfisema tenemos a tres tipos. Comenzando con el panacinar, se dice que va a afectar a todo el acino alveolar y en cuanto a su localización, se dice que se suele localizar en los campos inferiores. Generalmente esto va a ser ocasionado por el déficit de alfa-1 antitripsina y ocasionalmente vamos a tener una afectación focal en cuanto a los campos superiores y se va a asociar también al tabaquismo. En cuanto al enfisema paraceptal, este va a afectar propiamente a los ductos y sacos alveolares. Va a generar bulas subpleurales en campos superiores en gente joven y pues esto de las bulas va a ser un concepto que más adelante vamos a tocar, ya que radiológicamente nos puede arrojar signos propiamente de enfisema. En cuanto al enfisema centrolobular o centroacinar, esta básicamente es una afección a bronquiolo respiratorio. Vamos a tener afectados los campos superiores y también va a ser común encontrar este patrón en aquellos pacientes que se hayan sometido al tabaquismo. La siguiente, por favor. Ok. En cuanto al diagnóstico clínico, aquí lo importante es que digamos que el signo más representativo va a ser la disnea. Se dice que este signo pues va a ser el que presenta mayores tasas de ansiedad en los pacientes y generalmente la gente refiere que les cuesta trabajo respirar, que necesitan hacer mucho más esfuerzo para poder respirar bien. También los pacientes dicen que sienten una
sensación de pesadez en el tórax. También luego llegan a referir falta de aire y muchas veces dicen que llegan a jadear. Por otra parte, también tenemos a la tos. La tos, pues básicamente tiene que ser crónica y en este caso, en algunos pacientes se dice que va a ser el primer síntoma de EPOC. Generalmente esta tos puede presentarse de forma intermitente o también en fases más avanzadas puede presentarse todos los días. Esta tos puede ser productiva o no. Y de igual forma los pacientes también pueden referir que como que jadean cuando producen la tos, digamos. Otra parte importante aquí es que tenemos que hacer diagnósticos diferenciales, ya que hay varias enfermedades que nos pueden ocasionar propiamente una tos crónica. Por ejemplo, en cuanto a causas intratorácicas, la tos crónica se puede producir por asma, puede ser algún cáncer pulmonar, tuberculosis, bronquiectasias, insuficiencia cardíaca. Y en cuanto a factores extratorácicos, pues básicamente tenemos a las alergias, al reflujo gastrointestinal, o también si los pacientes refieren el uso por IECAS. Otro signo importante pues va a ser la producción crónica de esputo. En este caso se dice que eh, el patrón crónico pues puede indicar un EPOC propiamente. También otros signos no tan evidentes podrían ser las infecciones en vías respiratorias bajas recurrentes. Y también algo importante aquí es valorar los factores de riesgo. De acuerdo a las guías GOLD, se dice que para establecer el diagnóstico del EPOC, nos tenemos que basar en los factores de riesgo del paciente y en su historia clínica, en los signos y síntomas que esté presente y como tercer punto viene siendo la espirometría. La siguiente, por favor. Ok, en cuanto a los patrones de enfermedad en la época avanzada, se dice que existen dos. El paciente congestivo cianótico, el cual básicamente es causado por una bronquitis crónica, y el paciente disneico acianótico, el cual va a tener antecedentes más marcados ahora sí que, de afectación alveolar, es decir, enfisema. En cuanto a los pacientes congestivos, estos se presentan con tos crónica, generalmente con producción de esputo mucopurulento y exacerbaciones frecuentes. Generalmente se presenta entre los 40 y 50 años y el aspecto de estos pacientes pues va a ser cianótico, abotargado y pícnico. También otro aspecto importante es que estos pacientes frecuentemente van a presentar edema periférico y a la auscultación estos pacientes van a presentar estertores gruesos y sibilancias. Por otra parte, en aquellos pacientes que presentan afectación alveolar, es decir, enfisema, van a presentar disnea grave, suelen presentarse con mayor frecuencia por arriba de los 60 años. En este caso rara vez hay tos y el esputo cuando se presenta va a ser mucoide, va a ser claro y va a ser escaso. En cuanto al aspecto, estos se dice que van a ser sopladores rosados, que van a ser asténicos. Y aquí no va a haber edema periférico y el tórax se va a presentar silencioso. La siguiente, por favor. Ok. En cuanto al paciente congestivo, vamos a tener ciertos datos que nos van a orientar propiamente a una bronquitis crónica. En este caso, estos tipos de pacientes van a presentar una hemoglobina casi siempre alta, es decir, de 15 a 18 gramos por mililitro. La presión parcial de oxígeno esta va a ser reducida y la presión parcial de dióxido de carbono va a estar poco o muy alta. En cuanto a las radiografías de tórax, generalmente muestran un aumento en las marcas intersticiales y se puede referir a esto como pulmones sucios y en este caso los diafragmas no van a encontrar aplanados. Algo importante aquí mencionar es que cuando nosotros tomamos o pedimos unos gases arteriales es porque el paciente pudiera estar agravándose. En este caso tenemos que descartar hipoxemia o hipercapnia
Tenemos que evaluar si no hay datos de insuficiencia cardíaca derecha. Y también tenemos que pedir gases arteriales cuando el FEV1 es menor a 40 de lo esperado, ya que estos pacientes tienden a complicarse. En cuanto a los pacientes enfisematosos, la hemoglobina en estos casos casi siempre es normal. La presión de oxígeno, digamos que va a estar normal, un poco reducida. Y la saturación de oxígeno, esta va a ser normal en reposo. La presión parcial de dióxido de carbono se presenta normal, un poco reducida. Y en cuanto a las radiografías de tórax, estas pues básicamente van a mostrar hiperinsuflación con diafragmas aplanados y van a estar disminuidas las marcas vasculares. En este caso, un dato importante van a ser las bulas, que se van a presentar como hiperclaridad. Las bulas, básicamente, ¿qué son? Bueno, estas son espacios de gran tamaño que van a estar llenos de aire y pues estos básicamente se van a formar como resultado de la rotura de las paredes alveolares, es decir, va a ser como una burbujita llena de aire. En cuanto a pruebas de función pulmonar en el paciente congestivo, este va a presentar obstrucción generalizada del flujo de aire, capacidad pulmonar total aumentada y también va a presentar un aumento de la distensibilidad pulmonar estática. En cuanto al paciente enfisematoso, este presenta obstrucción generalizada del flujo de aire, su capacidad pulmonar total va a ser normal o puede estar un poco incrementada y su distensibilidad pulmonar pues, en condiciones estáticas se dice que se va a presentar normal. La siguiente, por favor. Ok. De su lado izquierdo, aquí tenemos un ejemplo de... ¿Sí me escucho todavía, chicos? ¿O nada más es el doctor? Sí, yo Sí, te escuchas. Es que el doctor dice que no nos escucha, pero por eso pregunto. Ok, entonces ahora prosiguiendo, de su lado izquierdo tenemos una radiografía que se presenta, o se presentó más bien en un paciente que padecía de bronquitis crónica. En este caso, si lo podemos observar, ahí se ve un aumento o un incremento propiamente de la trama broncovascular. Y en la imagen del centro, propiamente es un paciente con enfisema, en donde podemos ver una hiperinsuflación pulmonar en el lóbulo superior derecho, y del lado derecho viene siendo el signo que les mencionaba, es decir, las bulas, que propiamente son atrapamientos de aire, propiamente por una destrucción alveolar, y en la imagen de la derecha, pues propiamente es una radiografía posterior anterior y lateral, en donde pues básicamente tenemos un paciente propiamente enfisematoso. La siguiente, por favor. Ok. En cuanto a la hemodinamia, en el paciente con bronquitis, este va a presentar un gasto cardíaco normal. Sin embargo, las presiones arteriales pulmonares van a estar elevadas. En cuanto a la ventilación nocturna, estos pacientes generalmente van a tener una desaturación grave de oxígeno, que muchas veces se va a vincular a apnea obstructiva del sueño. En cuanto a la ventilación en el ejercicio, la ventilación por minuto va a estar disminuida para el nivel del consumo de oxígeno, y aquí se dice que puede aumentar la presión de oxígeno. En el caso de pacientes enfisematosos, empezando por la hemodinamia, el gasto cardíaco se dice que va a ser normal o un poco bajo. En este caso, las presiones en la arteria pulmonar se van a encontrar más altas. En la ventilación nocturna, generalmente no se relaciona con apnea obstructiva del sueño. Y por último, en la ventilación en el ejercicio, en los pacientes enfisematosos, vamos a encontrar una ventilación por minuto aumentada para el nivel del consumo de oxígeno, y la presión parcial de oxígeno va a tender a disminuir, mientras que la presión
parcial de dióxido de carbono va a aumentar de una manera ligera. La siguiente, por favor. Ok. De igual forma, necesitamos hacer diagnósticos diferenciales, ya que pues, los signos también pueden llegarse a presentar en otras patologías, como por ejemplo el asma. En el asma tenemos que evaluar cuándo empezó. Generalmente, pues empieza esto en la infancia. Si los síntomas varían de un día a otro, si los síntomas empeoran en la noche o en el inicio de la mañana, si hay antecedentes de alergias, rinitis o eczema, o también si hay historia de obesidad. Por otra parte, también podemos hacer un diagnóstico diferencial con falla cardíaca. En este caso, pues vemos en las radiografías un corazón dilatado y también podemos observar edema pulmonar. Otros diagnósticos diferenciales son las bronquiectasias, infección por tuberculosis, bronquitis obliterativa y panbronquilitis difusa. La siguiente, por favor. Ok, ahora comenzando con la espirometría forzada. En este caso, el paciente realiza una expiración máxima forzada en el menor tiempo posible tras una inspiración máxima. Este estudio básicamente lo que nos refleja va a ser el volumen y el tiempo y pues el flujo y el volumen con el que pues estos gases tienden a comportarse. En este caso tenemos a tres conceptos que son importantes recordar, ya que pues estos son importantes para atender al diagnóstico. El primero va a ser la capacidad vital forzada, la cual también se conoce como FVC, y básicamente es la cantidad de aire que se moviliza en una inspiración o expiración máximas forzadas. Se dice que lo normal es que sea de 3 a 5 litros y por lo general debe ser mayor al 80% de su valor teórico. Por otra parte, tenemos al volumen expiratorio máximo en el primer segundo, conocido propiamente como FEV1, que propiamente esta va a ser la cantidad de aire que se moviliza en el primer segundo de una expiración forzada, y su valor normal aquí pues va a ser mayor del 80%. En cuanto al cociente FEV1, FBC, o también conocido como índice de Tifenau, generalmente nos aporta información sobre qué cantidad de aire total expirado lo hace en el primer segundo. Y su valor normal, se dice que tiene que ser mayor al 70% de su valor teórico. La siguiente, por favor. Ok. Aquí tenemos varias características en cuanto a los valores que nosotros llegáramos a encontrar en una espirometría. En el caso del patrón obstructivo, que va a ser el que propiamente vamos a encontrar en el EPOC, aquí tenemos que el BEF1 va a estar disminuido, el FBC va a estar normal y tenemos que el índice de Tifenau va a estar disminuido. En el caso de una enfermedad restrictiva, aquí el BEF1 va a estar disminuido, el FBC va a estar disminuido, pero el índice de Tifenau se va a encontrar normal. Aquí lo podemos encontrar como en enfermedades intersticiales, en miastenia gravis o también en distrofias musculares. Y en el patrón mixto, básicamente estos tres parámetros van a estar disminuidos. Y se dice que, o más bien un ejemplo que nos marca este cuadrito, es un paciente con EPOC que puede complicarse con una neumonía. La siguiente, por favor. Ok, ahora continuando con propiamente la espirometría, o más bien las curvas. Aquí tenemos que, primero tenemos a la curva flujo-volumen. En este caso, lo que nos importa, pues básicamente es, digamos, ver cómo sube, digamos. En la expiración, el inicio tiene que ser, ahora sí que tiene que ser vertical, y cuando baja, esta línea tiene que ser de cierta manera, digamos, recta. También en esta curva lo que podemos observar va a ser la expiración y la inspiración, y vamos a poder apreciar lo que es el FBC o también lo que es el flujo máximo expiratorio. Por otra parte, también algo importante aquí
es que podemos ver en otra curva, que es la curva volumen-tiempo, el FEB1, el cual tiene que tiene que ser de inicio rápido en el primer segundo, es decir, la primera línea tiene que ser vertical y posteriormente tiene que mantenerse en una meseta. Estos, básicamente, así como se ven, son los patrones normales en una espirometría, es decir, en un paciente que no tiene ninguna patología. La siguiente, por favor. Ok. En cuanto a los patrones obstructivos, empezando por la curva flujo-volumen, aquí lo que podemos ver es que la curva espirométrica se va a encontrar, digamos, más curva, va a estar más cóncava. Y en cuanto al patrón obstructivo, en cuanto a la curva volumen-tiempo, aquí el inicio va a ser, digamos, más tardado, ya que, pues básicamente, el FEB1 va a tardar más y por lo tanto, esto refleja la poca capacidad que tiene el paciente de sacar el aire propiamente. La siguiente, por favor. Ok. Después, algo importante que remarcan las guías es que tenemos que hacer una prueba broncodilatadora. Se realiza al obtener un patrón obstructivo, todo esto para determinar si la obstrucción de las vías aéreas es reversible o si es permanente. Aquí se dice que sin haber dado un broncodilatador 6 horas antes, se va a tomar una primera medición y luego una medición con el broncodilatador. De su lado derecho, lo que marcan las guías Gold, básicamente son las dosis o los broncodilatadores que se puede dar para hacer esta prueba. Por ejemplo, marca que podemos dar 400 microgramos de un betagonista, podemos dar 160 microgramos de un anticolinérgico o podemos dar los dos combinados. Se dice que el FEB1 aquí tiene que ser medido 10 a 15 minutos después ahora sí que de implementar estos medicamentos, o también se puede medir el FEB1 de 30 a 45 minutos después de haber administrado la combinación de ambos medicamentos. En este caso, tenemos que la prueba broncodilatadora se va a considerar positiva cuando el valor absoluto del FEB1 aumenta al menos un 12% o 200 mililitros. O, por otra parte, también puede ser positiva si el flujo máximo expiratorio aumenta al menos un 20%, o también un equivalente son 60 litros sobre minuto. Aquí una parte importante a aclarar es que la prueba broncodilatadora en el caso del EPOC, aquí nosotros no esperamos que sea positiva, sino esperamos que sea negativa, ya que es una enfermedad propiamente obstructiva. Y propiamente lo que las guías marcan es que para poder determinar un diagnóstico de POC necesitamos la presencia de el índice de Tifenol menor a 0.7 después de una prueba con broncodilatador. La siguiente, por favor. Ok. Después de que ya se diagnosticó al paciente, ahora tenemos que clasificarlo. Y para esto primero tenemos que entender varias tablas. Por ejemplo, en esta escala de la valoración de la disnea del MRC, evalúa básicamente la limitación que tiene el paciente para hacer sus actividades. Por ejemplo, en el grado 0 solo me afecta el aire al realizar ejercicio intenso. En el 1 me falta el aire al andar. En el 2 se dice que no se puede mantener el paso de otras personas de la misma edad. En el grado 3 dice que me tengo que detener para respirar después de andar por unos 100 metros. Y en el grado 4, pues básicamente es una limitación que le permite al paciente ya sea vestirse o desvestirse. En este caso, pues vamos a marcar pues el cuadro que mejor represente nuestra situación o la situación del paciente. En la siguiente, por favor. Ok. En este caso, este es un cuestionario el cual se dice que se le conoce como cuestionario CAT y evalúa varios parámetros. Por ejemplo, el primero dice nunca toso y después dice siempre estoy tosiendo. Entonces va del 0 al 5. 0 es nunca toso
Y si es 5, lo más probable es que siempre esté tosiendo. Así sucesivamente siguen con los demás parámetros. Por ejemplo, evalúa si hay flemas o mucosidades en el pecho, si el paciente siente opresión en el pecho, evalúa si le falta aire cuando sube escaleras o alguna pendiente. También evalúa si hay limitaciones para llevar a cabo limitaciones o actividades domésticas. Evalúa si se siente seguro de salir a pesar de su afección pulmonar. Evalúa también si el paciente duerme sin problemas o también evalúa si el paciente ya sea que tenga mucha energía o no tenga nada de energía. La siguiente, por favor. Ok. Entonces, ya con estos cuadros, ya es más fácil poder entender cómo se estadifica. En cuanto a la evaluación del EPOC, se dice que esta va a ser combinada. Por una parte, tenemos que clasificar a la gravedad del EPOC con la limitación del flujo aéreo de acuerdo a la disminución del FEV1 en la espirometría. Y posteriormente también lo tenemos que clasificar de acuerdo a la gravedad de los síntomas, es decir, a disnea y a las exacerbaciones, estableciendo grupos A, B, C y D. En cuanto a la clasificación de acuerdo al FEV1, se dice que hablamos de un GOLD 1 cuando el FEV1 es superior a 80. GOLD 2 cuando el paciente tiene un FEV1 de entre 50 y 79. GOLD 3 cuando el paciente presenta un FEV1 de 30 a 49. Y GOLD 4 cuando es menos de 30. Esta pues básicamente nos representa la gravedad de la obstrucción, en donde 4 pues básicamente es el parámetro con peor pronóstico. Ahora, como ya se los mencioné, existen varios cuadritos que nos ayudan a identificar la gravedad de los síntomas, es decir, la tabla MRC y la tabla CAT. En este caso, por ejemplo, si tenemos un paciente que no ha tenido ninguna hospitalización o solamente ha tenido una hospitalización y tiene un MRC de 0 a 1 y un CAT menor a 10, se clasifica en el grupo A. Por otra parte, si nuestro paciente en este caso tiene historia de más de 2 exacerbaciones o una exacerbación que requirió hospitalización, lo evaluamos en el cuadrito C. Por otra parte, si mi paciente no ha presentado ninguna exacerbación o solo presentó una que no tuvo motivo de hospitalización, se le pone en el cuadro B, siempre y cuando el MRC y el MRC sea mayor a 2 y el CAT sea mayor a 10. En el caso del cuadro D, aquí vamos a englobar a los pacientes que tengan exacerbaciones, ya sea uno o más, o que haya tenido una exacerbación que requirió de hospitalización. La siguiente, por favor. Ok, en cuanto al manejo no farmacológico, aquí pues básicamente tenemos que enfocarnos en 4 aspectos. Tenemos primero el abandono del tabaco. Después tenemos la actividad física, por otra parte tenemos la rehabilitación pulmonar y algo que marca las guías, pues básicamente que es la vacunación para evitar que los pacientes se compliquen a futuro por algún agente infeccioso. En esta parte, algo importante añadir es que hay ciertas terapias o ciertos fármacos que nos pueden ayudar en aquellos pacientes que sean dependientes ahora sí que, o sean adictos al cigarrillo. Dentro de los medicamentos más frecuentemente utilizados aquí son el parenicilina y el bupropión, los cuales pues básicamente son como una terapia de reemplazo a la nicotina pues propiamente del cigarrillo, y pues esto ayuda al paciente a que empiece a dejar de poco a poco los cigarrillos que fuma al día. La siguiente, por favor. Ok, como se los comenté,
pues básicamente algo que hace hincapié las guías, pues es en la vacunación. Se dice que para prevenir exacerbaciones de POC o para prevenir un deterioro más acelerado, se recomienda que los pacientes se vacunen contra la influenza. Y en cuanto al COVID, se dice que el hecho de que un paciente tenga EPOC no significa que no pueda vacunarse, sino que al contrario, estos pacientes no tienen ninguna contraindicación para vacunarse contra el COVID-19. También se dice que es recomendable vacunarse contra lo que es el neumococo y también la vacunación contra el patógeno pertussis y contra la varicela zoster. La siguiente, por favor. Ok, ya pasando propiamente al tratamiento, aquí tenemos que existen de primera línea dos principios activos. El primero, pues básicamente son los agonistas beta-2 adrenérgicos. En este caso, se dice que existen fármacos que van a ser de acción corta, es decir, de una duración de 4 a 5 horas, como por ejemplo el salbutamol, el fenoterol o la terbutalina, y de acción larga, es decir, duración de 12 horas, como por ejemplo el salmeterol y formoterol. También de acción muy larga, es decir, una duración de 24 horas, como en el caso del indacaterol. Se dice que el mecanismo de los beta-2 adrenérgicos, pues básicamente se basa en una estimulación en los receptores beta de la vía aérea y pues básicamente esto va a estimular a la adenilato ciclasa, que va a ser la responsable de convertir el ATP en AMP cíclico. Esto lo que va a hacer es que se reduce el calcio a nivel intracelular, favoreciendo su expulsión de la célula, y esto va a llevar a que se relaje el músculo liso y bloquee propiamente la broncoconstricción. En resumen, pues estos básicamente son los medicamentos broncodilatadores más potentes que se tienen contra el EPOC que tenemos para combatir esta enfermedad. Por otra parte, en cuanto a los anticolinérgicos o antimuscarínicos, en este tipo de fármacos tenemos que son inhibidores competitivos del receptor muscarínico de acetilcolina. Estos se van a considerar de acción corta, como por ejemplo el bromuro de ipratropio, que puede prescribirse cada 4 a 6 horas, o de acción larga, como lo son el bromuro de aclidinio cada 12 horas, o el bromuro de tiotropio y glicopirronio cada 24 horas. Por otra parte, de acuerdo a las guías, se dice que de acuerdo a cómo estadifiquemos nosotros al paciente o son los fármacos que nosotros vamos a utilizar. En el grupo A podemos dar cualquier broncodilatador. En el grupo B podemos dar un broncodilatador de larga duración, es decir, podemos dar un beta agonista de larga duración o un antimuscarínico de larga duración. En el grupo C se recomienda el uso de antimuscarínicos de larga duración. Y en el grupo D se recomienda propiamente una combinación de ambos, o si esto falla, usar una combinación que lleve propiamente corticosteroides. La siguiente, por favor. Ok. En cuanto al salbutamol, lo podemos encontrar como salbutamol aldo unión de 100 microgramos en dosis suspensión para inhalación en envase a presión. Se dice que el frasco inhalador tiene 200 dosis, cada dosis proporciona 100 microgramos. Generalmente se usa para el alivio del broncoespasmo agudo y periodos intermitentes de coma. Se recomienda una inhalación en dosis única, pudiendo incrementarse hasta 2 inhalaciones en caso de ser necesario, con una dosis máxima de 200 a 228 microgramos cada 4 a 6 horas. También se utiliza en el caso de broncoespasmo por ejercicio físico o por exposición a alergenos. En este caso se recomienda administración de 1 o 2 inhalaciones 15 minutos antes. Reacciones adversas realmente son muy pocas.
Aquí encontramos temblor leve y cefaleas. Y en cuanto a reacciones medicamentosas, pues se recomienda no administrar con beta bloqueadores o xantinas. Por otra parte, tenemos al fenoterol. En este caso, pues va a ser un oncodilatador que se usa para las crisis asmáticas y también que se va a usar para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con o sin enfisema. La dosis en adultos por vía oral pues es de 2.5 a 5 microgramos cada 8 horas. En aerosol se dice que se da de 100 a 200 microgramos cada 8 horas, hasta un máximo de 800 microgramos al día. Y en el caso de nebulizaciones, de 0.5 miligramos hasta 4 veces al día. Y se indica, más bien se contraindica en aquellos pacientes que tengan cardiomiopatía hipertrófica, obstructiva, ya que arritmias hipersensibilidad al fenoterol. Por otra parte, en cuanto a sus efectos adversos, pues puede llegar a causar palpitaciones y taquicardia. Y en cuanto a reacciones medicamentosas, se dice que este medicamento no se tiene que administrar con beta bloqueadores. En cuanto a la terbutalina, se dice que la dosis en adultos y niños se dice que es una inhalación, es decir, 500 microgramos cuando se requiera. Esto generalmente se usa en casos graves. En estos casos se puede aumentar la dosis hasta 3 inhalaciones en una sola toma. Y en cuanto a la dosis total, no se debe exceder de 2 inhalaciones. Es decir, no se debe exceder de la dosis de 6.000 microgramos en 24 horas. Está contraindicado en aquellos pacientes que presenten hipersensibilidad a este principio activo y en aquellos pacientes que presenten arritmias cardíacas asociadas con taquicardia. En cuanto a sus efectos adversos, encontramos temblor, dolor de cabeza, mareo e insomnio. Y en cuanto a las reacciones medicamentosas, de igual forma, no están, se recomienda no administrarlos con beta bloqueadores o xantinas. Okay. En cuanto al salmeterol, generalmente viene en presentación de 25 microgramos vía inhalatoria. Cada dosis contiene 25 microgramos de salmeterol. En estos casos se recomienda como tratamiento digamos que de mantenimiento. Son 2 dosis al día. Y este medicamento va a estar contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al salmeterol o también alguno de los excipientes incluidos en la sección. En cuanto a los beta bloqueantes, se dice que pueden debilitar o antagonizar el efecto del salmeterol. Y en cuanto a reacciones adversas, podemos encontrar cefalea, temblores y mareos. La siguiente, por favor. Ok. El indacetarol, pues básicamente este medicamento pues se usa como mantenimiento de la obstrucción de las vías respiratorias. En cuanto a sus contraindicaciones, pues aquí lo que vamos a encontrar es hipersensibilidad conocida a propiamente este principio activo o alguno de sus excipientes. Y en cuanto a la dosis recomendada, pues básicamente consiste en inhalación de una cápsula de 150 microgramos una vez al día, pero la dosis se puede aumentar hasta 300 microgramos una vez al día. En cuanto a las reacciones adversas, no son muy comunes, pero estas si se llegan a presentar son rinofaringitis, sinusitis e infección de las vías respiratorias altas. La siguiente, por favor. Disculpa, Josh. Ay, tantito que te interrumpa. Sí. Doctor, es que ya terminó nuestra hora de clase y tenemos una junta sobre el internado ahorita a las 12, a las 12:20, ya vamos tarde. ¿Qué tal, doctor? O sea, bueno, queremos al ratito podamos continuar con la clase o la vemos mañana. Pues sí, me gustaría hacerle una que otra, no aclaraciones, porque la verdad van bien, pero sí nada más para tener en cuenta el tratamiento y cómo la línea que tenemos que seguir.
va muy bien, tienen tratamiento, todo, pero sí, nada más algunas cosas y acabar la presentación, que hay que darle el respeto al compañero. Entonces, ustedes me indican cómo lo hacemos al ratito, mañana, cómo lo hacemos. Si nos permite organizarnos y nosotros la avisamos por el grupo, doctor, si es hoy o mañana. Bueno, entonces estoy atento a sus mensajes. Buena presentación, doctores, sí me agradó cómo la están presentando. Van bien, nada más, avísenme, ¿no? Para terminar bien y poderles hacer nada más los ajustes y requerimientos, ¿vale? Sí, doctor, muchas gracias. Gracias, Doctor, doctor. gracias. Gracias, doctor.